En el siglo V antes de Cristo nace un señor llamado Heródoto, de Halicarnaso. Halicarnaso es el lugar situado en Grecia donde él nace, actual territorio de Turquía. Estamos hablando de los años 400 y pico, más o menos, antes de Cristo. Este señor es conocido como el padre de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque él empezaba a redactar algunos libros en virtud de sucesos históricos de distintas ciudades, de distintos lugares, ciudades-estado. Tal es su principal libro llamado Los 9 libros de la historia. Si uno lee a Heródoto, puede ver, digamos, de que él narra a manera de crónica algunos sucesos, hay elementos de fábula dentro de sus narraciones, así que no es tampoco una narración objetiva, así imparcial, ¿no? Al mismo tiempo se le endilga el título del primer periodista, el padre del periodismo, Heródoto de Halicarnaso, que es historiador. Algunos le dicen que es el padre del periodismo. ¿Por qué? Bueno, por lo que les estaba comentando. Si uno se remite etimológicamente al significado de la palabra periodismo, viene de periódico, y periódico hace referencia no al medio material, sino a la acción de publicar algo de manera periódica, es decir, constantemente, ¿no? Entonces, por esa y otras razones, indican a Heródoto Halicarnaso el padre del periodismo. Unos años más adelante aparece Sócrates y Platón, el segundo discípulo del primero de Sócrates. Sócrates no escribe nada. Platón en sus distintos diálogos nos puede dejar algunas enseñanzas que después el periodismo saca. Entre ellas podemos mencionar las virtudes cardinales que son predecesoras todavía a las virtudes teologales que después, a partir de Jesucristo y la Iglesia, van a poder propiciar. ¿Cuáles son estas virtudes, por ejemplo, cardinales? La templanza, cosa que Kelly yo creo que tiene, la fortaleza, la justicia, elemento fundamental en el ejercicio periodístico, y sobre todo, o por lo menos yo la considero tal, la prudencia, ¿no? Actuar con prudencia, ser prudente. Entonces, después de esto, años más adelante todavía, aparece Aristóteles. Aristóteles, ya entre sus distintos libros, que son de carácter esotérico, eso sí, es decir, que no estaban planeados para ser publicados, sobrevivieron solamente esos libros. En algunos, ya, por ejemplo, en la retórica y en la poética, establece la estructura básica de la comunicación, que es quién dice qué a quién. Él utiliza, bueno, la traducción que yo tengo de Pablo de Azcárate, habla del perorar, de hablar. Entonces, ¿quién dice a qué? Y en virtud del tiempo se podría establecer una comunicación. Así también luego en la poética, por ejemplo, establece la estructura básica del guión para los cineastas, por ejemplo, el inicio, nudo, desenlace, ¿no? El inicio, desarrollo y final, básicamente eso. Y entre otras cosas, suelta un adagio sumamente importante que creo que el periodista debe de considerar. Por ejemplo, él era discípulo de Platón. Entonces Aristóteles dice, yo amo a Platón, pero amo más a la verdad. En ese sentido, presenta un cuadro de disidencia, es decir, por más que uno sea amigo del otro, no porque es compinche, va a tener que secundar lo que el otro dice, ¿no? Sino va a emprender una empresa en búsqueda de la verdad, ¿no? Una misión, un camino en búsqueda de la verdad. Y la verdad es una, no es que existen. Cuando alguien les diga, no, es que es mi verdad, yo tengo verdad, eso es mentira. La verdad es una, y no es que uno la posea, sino que uno se aproxima a ella y la puede manifestar. En ese sentido, si uno dice lo contrario, quedaría en la falacia de decir que todo es relativo. Y si uno dice que todo es relativo, hay dos problemas principalmente. Si hacemos caso a que todo es relativa también la misma afirmación. Pero por el otro lado, si hacemos caso, así ya de verdad, de que todo es relativo, estamos, a través de esa afirmación, propiciando un absoluto. Es decir, todo es relativo menos eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tiene ningún tipo de congruencia afirmar ello. Bueno, pasamos ya a la época después de Cristo. Un suceso sumamente importante es 1440, cuando Johannes Gutenberg crea la imprenta. Si bien en el siglo XI Vichy en China la crean, 2 siglos después la replican en Corea, 2 siglos después, es decir, siglo XV, bueno, unos años más, siglo XV, 1440, Johannes Gutenberg crea los tipos de imprenta que a día de hoy, bueno, que en ese momento eran los más modernos y después se fueron modificando. Con esto se pueden crear, o sea, este es un momento de inflexión importantísimo, al igual que podría ser lo 1492, que es la llegada de Colón a América. ¿Por qué? Porque a través de la invención de la imprenta se crean muchísimas cosas y cambian bastantes paradigmas y formas de pensar del hombre. Por ejemplo, se crea el público masivo, la comunicación en masa. Segundo, se crea la ortografía. Antes no existía la ortografía así fija, digamos, ¿no? Cada quien escribía en su lenguaje vulgar y no bien la exquisitez de aquí va un acento, esto es con S o Z o la C, y diferenciaciones así específicas, ¿no? Entonces se crea la ortografía y así también la repetición, la univocidad también, es decir, se centraban criterios en una sola cosa, y así también se crea la perspectiva. Como cada persona tenía la facilidad de escribir su libro,
porque antes la mayoría del mundo era analfabeta, no podía leer ni escribir. La gente ya puede adoptar una perspectiva única y entonces en base a eso escribir. Y así también se hiperboliza la idea de la trascendencia, es decir, el hombre ya se ve casi inmortal, porque a través de sus escritos decían algunos autores y poetas de esa época, exceptuando a Shakespeare, por ejemplo, que sus escritos iban a perdurar y eso implicaba la trascendencia de esa persona hacia la inmortalidad, es decir, iban a sobrevivir sus nombres, iban a ser recordados. Entonces, muchísimos sucesos a partir de la imprenta suceden. Siglos más tarde, en la Universidad de Leibniz, en Alemania, Tobias Pautza, van a perdonarnos, no sé alemán, Tobias Pautza en el año 1690 crea la primera tesis de periodismo. La escribe en latín y se llama De Relationibus Novelis, que una mala traducción en latín, yo no sé latín, utilicé el traductor Google, vendría a ser de relaciones establecidas. Esta tesis escrita en latín es corta, tiene 29 proposiciones. Entre ellas, por ejemplo, podemos rescatar de que Tobías ya decía que el periodismo, el ejercicio periodístico debe ser en virtud de la verdad, el camino hacia la verdad, debe de ser objetivo. En este tema me gustaría un poquito detenerme, si bien no lo dice Tobías en este caso, sino yo quiero hacer la precisión. Años más adelante esto se va a ver. La objetividad en el periodismo debe de ser en relación al género periodístico. Entonces, por ejemplo, debe de ser objetiva la noticia, porque la noticia es un hecho concreto, imparcial. Es decir, pasó esto, te lo transmito. Más adelante aparecen otros géneros que después vamos a ahondar. Entonces, eso quería aclarar. Después dice otra cosa curiosa que a día de hoy no se hace y está bien que no se haga, y es que decía Tobías, el periodista no debe de molestar o no le es conveniente incomodar al poder, a las autoridades. Eso obviamente a día de hoy sabemos que no es así, que de alguna manera el periodismo es un contrapeso al ejercicio del poder, esto enmarcado en el límite de la prudencia obviamente y de la fiscalización, y así también establece otra estructura básica del periodismo que son las 6 W. En español sería quién, dice qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Esta última pregunta tiene una índole filosófica que es remitirse a la causa. El por qué en filosofía es remitirse a la causa. ¿Por qué lo dice? Y eso ya implica un elemento no objetivo, sino más bien subjetivo. Y de allí parte ya otra avenida que nos dice que uno puede aproximarse a la objetividad periodística o la objetividad en sí de manera subjetiva, es decir, a través de uno mismo, es decir, yo, con todo su bagaje historiográfico y sus experiencias, aproximarse a una verdad objetiva, ¿no? Concreta, inmutable. Entonces estamos en el año 1690, a partir de la invención de la imprenta y pasado unos siglos más, ya se van creando los primeros periódicos. En Alemania se crea, si no me equivoco, siglo XIX-XX, el primer periódico. Los primeros periódicos tenían las características de ser como editoriales, publicaban en base a sus perspectivas, no eran tampoco hechos así noticiosos, estructurados como día de hoy, internacional, nacional, local, deportes, sino que eran más noticias desde peritos, ¿no? Desde eruditos. Después de eso, por ejemplo, podríamos ya saltar al siglo XX, donde aparece ya el ejercicio periodístico ya profesionalmente, que aparece en las universidades con las carreras de periodismo, aquí en Bolivia, en Hispanoamérica, avanzado, digamos, en el 1927 la BBC recién estaba transmitiendo a color sus noticieros. Aquí ya en Bolivia, bueno, a inicios del siglo XX, un señor de apellido Pulitzer, de allí vienen los premios Pulitzer, intenta hacer convenios, si no me equivoco, con la Universidad de Columbia en Estados Unidos para propiciar la carrera de periodismo, les ofrece millones de dólares. Al final, eso desenlaza en que se crea, digamos, efectivamente la carrera de periodismo en Estados Unidos, de allí a todo el mundo. Aquí en Bolivia, si yo no me equivoco, pido disculpas si no soy exacto con la fecha, década del 30, 40, ya aparecen las primeras universidades de periodismo. El Día del Periodista Boliviano es el 38, se celebra, si no me equivoco. Entonces, a partir de allí aparecen distintos paradigmas que a día de hoy me gustaría resaltar en el ejercicio periodístico. A día de hoy, por ejemplo, la labor del periodista es tan clave que el periodista debe de entender de que su voz tiene un poder impresionante. En una hora de noticiero, en una hora de programa, independientemente de cuál sea, un periodista puede propiciarle a la persona tanta información como una persona hace 2 siglos podía tener en toda su vida. Y así también la gente en su celular tiene 1000 veces la biblioteca de Alejandría y toda la información del mundo. Es decir, si la gente le pusiese empeño, pues podría saber muchísimas cosas, ¿no? En comparación, como les digo, o la persona más rica del mundo hace 1 o 2 siglos, la persona de hoy, un joven, puede saber mucho más. Entonces ahí está la misión del periodista,
y la labor tan importante de distinguir y matizar la información, ¿no? A día de hoy se ve sobre todo esto en el tema de las redes sociales, que ahora todo es virtual, que hay muchísima información, hay una hiperbolización, una exageración de la información, lo cual a la postre sí es pernicioso porque es demasiada, ¿no? Y distinguir a veces ya muy difícil, hasta los mismos medios profesionales de comunicación han caído en fake news y demás cuestiones, ¿no? Entonces, ya estamos en el siglo XXI y a día de hoy la comunicación ha encontrado un escaparate de libertad total en las redes sociales, aunque hay algunos sucesos como por ejemplo lo que pasó con Trump y demás casos de censura que sí ponen en tela de juicio esta libertad de expresión, pero bueno, simplemente me queda para decir que el periodismo es un ejercicio relativamente nuevo, ¿no? Tiene casi un siglo, digamos, de existencia aquí, por lo menos en Bolivia, en el mundo un poquito más. Entonces, a través de esto he querido hacer un recorrido, me habré saltado muchísimas cosas que son importantes, pero es importante, creo yo, entender el contexto a través del cual después se da el periodismo y que tampoco no te lo desvirtúen, ¿no? Porque algunos dicen, no, estos son periodistas, o es como que algunos le agarran ya como un rincorcito, ¿no? A los periodistas, no sé por qué, pero tiene una intención muy loable que justamente es la búsqueda de la verdad. Y tiene que ser el conato, el valor principal que todos los periodistas deben de ponderar a la hora de informar. La pausa, el tema de los géneros del periodismo. Antes les decía, el periodismo era objetivo en tanto y en cuanto el periodista transmitía un hecho específico, es decir, Beco fue al baño, yo tengo que decir que Beco fue al baño, no puedo decir Beco, no sé, me invento, flotó un poco, ¿no? Hizo esto y después arribó al baño, ¿no? Eso pero puedes decir la verdad, también puede volar. Claro, o sea, la cosa es ser fiel a los hechos. Ahora, por ejemplo, en el 1930, bueno, en la década de los 30 ya del siglo pasado, aparece el periodismo interpretativo y así también el de opinión al mismo tiempo, más o menos. Claro. La diferencia es que, por ejemplo, el periodismo interpretativo aparece como consecuencia de que, como en esa época era la época de la depresión en los Estados Unidos, aparecieron también a la palestra mediática economistas y demás personas que tenían un lenguaje muy rebuscado, ¿no? Entonces te hablaban de estanflación, utilidad marginal y demás pilcha, digamos, que la gente ni no idea, digamos, ¿no? Tampoco, y como no aterrizaban el lenguaje, entonces los periodistas se vieron forzados a aprender y a hacer inteligible, fácil de comprender esa información, entonces ahí aparece el periodismo de interpretación y así también el de opinión. Y ahora algunos, digamos, justamente, me ha pasado muchas veces en algunos otros programas o cuando transmito en vivo en mi página y demás, que me dicen, vos tenés que ser un periodista neutral, que no sé qué. Yo les respondo lo siguiente, por ejemplo, sin todo respeto, digamos, ¿no? Habiendo estudiado, la neutralidad es una virtud robótica que yo no anhelo tampoco poseer. Solamente un robot podría responder de manera así sumamente imparcial, ¿no? Sin hacer ningún tipo de gesto, mueca, utilizar un tono así bien firme, sin ninguna modulación y también sin expresar aquello que yo siento, ¿no? También, digamos, no es hablar desde el sentimiento, sino justamente hacer un equilibrio y buscar la verdad, que es lo que yo les decía, ¿no?